Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, enero, verano y sin saco fiscal está con usted presente en este día 12 de enero de este 2021. Sí, ya pasaron 12 días. No se pongan contentos, todavía le faltan como 350 días más para este año. Todavía puede pasar tanta cosa. Imagínense, en 3 días le dijeron que un día le iban a buscar con una vacuna, con 2 vacunas, con una vacuna, con media vacuna, con días más, con días menos. No hay problema, que sí hay problema, que tenemos problemas, pero volvemos por atrás, no volvemos por atrás. Vamos a traer más gente, traemos menos gente. Entonces, imagínense todavía lo que nos falta por bailar. Esto es Sin Saco Fiscal, el programa que hacemos con el señor Jorge Haddad, a quien saludo. ¿Cómo le va, caballero? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y el señor Guillermo Gert. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo anda? Muy bien, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bueno, hay temas que se ¿Qué tal? repiten, pero no nos echen la culpa. Lo que pasa es que no lo solucionan los otros. Y entonces, impuesto a la riqueza, tomo número 324. ¿Quién arranca? Yo. Dele. Venimos siguiendo esto porque es un tema, primero, muy importante, que ha traído mucha discusión y que no está definido. Y que cada semana aparecen, como vos decís, vamos a aplicar media vacuna, vamos a aplicar una dosis, en vez de 2 dosis, vamos a aplicar una más gente y después veremos qué pasa con la segunda. Acá es lo mismo. Pero se van aclarando los problemas que existen en la redacción de la ley. La ley, recordemos que la hizo un bancario, no sé cómo llamarlo, que es Heller, ¿no? Para gravar a las personas que tengan más de 200 millones de pesos, más de 300 en realidad. Pero no importa, eso lo hablamos en otro momento, lo tratamos en profundidad, fue conferencia en el colegio público, que lo pueden sacar de internet. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Algunas dudas que están haciendo tambalear el equilibrio precario que tiene la AFIP. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquel que cambió la residencia en el 2020, este año? Muchísimos se fueron a Uruguay, se fueron a otro país, cambiaron de residente, pero tienen bienes acá. Entonces, por los bienes acá y bienes en el exterior, por los bienes acá pueden llegar a tener un responsable sustituto que se responsabilizará del pago de lo que corresponda por acá. Pero por los bienes del exterior no es responsable sustituto. Entonces, por los bienes del exterior van a tener que obligar al contribuyente que perdió residencia argentina a que se presente de una forma determinada y haga una autodeclaración. Es un problema. Es uno de los tantos problemas que tiene la AFIP en este momento. Está específicamente, otro tema, está específicamente señalado que los trusts deben pagar. El monto del trust por el cual fue hecho el trust debe pagar. Ahora, la ley dice trust, pero el trust puede ser revocable o irrevocable. El trust irrevocable implica que quien lo hizo dejó de ser propietario porque transfirió al trust o al fideicomiso, que sería en este caso lo mismo, quienes serían los titulares de esos bienes y no el trustee. Entonces, estamos con otro problema que no se sabe bien cómo redactar y ahí la lapicera te está mordiendo la mano porque te dice, no, esto no puede ser porque no corresponde, le estás pretendiendo hacer cumplir con una ley a alguien que está excluido, que no tiene esos bienes. El otro tema es la evaluación de los bienes se hace a la fecha de la publicación de la ley. Ese fue un error de redacción de la ley, porque lo podrían haber dicho cuando esté dicho, o al 31 de diciembre, para unificarlo con bienes personales. Podría haber sido alguien que maneja algo de impuesto, o algún asesor de los tantos que hay por ahí, decirles, señores, pongan vigencia de la ley, si estamos al 18 de diciembre que la van a publicar, pónganlo al 31. No, está vigencia de la ley, publicación 18 de diciembre. ¿Qué hacemos con
la evaluación de las divisas, las diferencias de cambio, al 18 de diciembre. El banco no me da, está bien, solucionable pero normalmente uno pide la liquidación mensual del banco, porque se toma a fin de mes. Acá tenemos que tomar al 18. Entonces tengo que pedir todo el mes, cortarlo al 18 y mostrarle que es toda una complicación. Lo que hacíamos en la vieja época, Jorge, que era usar el ámbito financiero como registro. Exacto. ¿Sabes la cantidad de veces que nosotros, cuando yo trabajé en ámbito financiero y en economista comercial, nos llegaban pedidos judiciales o pedidos de estudio diciendo cuánto era la cotización en tal fecha? Y teníamos que adjuntar fotocopia de la página o del cuadro correspondiente. En la tapa estaba también, en la tapa estaba en ámbito financiero el valor del dólar. Bueno, acá tenés uno de los tantos temas que hay, que cuesta mucho la reglamentación. El otro tema, lo que se siente en aquellos que pueden llegar a ser contribuyentes es una sensación de hartazgo, de bronca. Y esto está expresado por todos los asesores que uno está consultando, que escriben sobre eso, que publican comentarios. Da la sensación que la gente, aunque pueda pagarlo, no quiere pagarlo, quiere discutirlo de bronca nada más, porque está cansado, está harto de los impuestos en Argentina. Otro problema de evaluación puntual. Yo puedo tener acciones de sociedades, un portafolio con acciones de sociedades del exterior. Tengo acciones de Apple, tengo acciones de lo que quiera, Ford, Citibank, lo que quieras. Pero también puedo tener acciones que no cotizan en bolsa. ¿Cómo hago para evaluar una acción que tengo de una sociedad suiza que no cotiza en bolsa? O de una sociedad dinamarquesa cerrada que no cotiza en bolsa. ¿Qué parámetros utilizo? ¿Cómo los utilizo? Bueno, esos son temas que la ley no dijo nada, pero dijo, sí, esto me va a pagar o me forma parte del patrimonio. Lo que se nota en la ley, el impuesto a la riqueza que hubo, intencionalidad política y carencia técnica, no en la redacción legislativa, sino en la aplicabilidad fiscal de lo que proponía la ley. La impresión me da de que nunca hablaron con la FIP para decir, che, este es el texto, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque además me parece que acá hubo, a ver, Carlos Heller, que conozco, y la verdad que le tengo aprecio personal, a Carlos más allá de diferencia ideológica muy grande, acá lo tengo, él es sincero ideológicamente ante mí, yo soy sincero ideológicamente ante él. Es una persona que es un técnico mecánico que ha hecho carrera en el banco. Nadie puede negar que ha manejado muy bien el Banco Credit Corp, pero no es economista, no es contador, no es abogado. Máximo Kirchner, que fue el otro corredactor de la norma, tiene alguna que otra materia en periodismo, alguna que otra materia supuestamente en la abogacía. No, obviamente no tiene ningún estudio universitario. Entonces, ¿quiénes fueron los asesores fiscales? Los abogados fiscales que ayudaron. Y la verdad es que no hay en el entorno de ellos abogados fiscales, porque ni siquiera fueron a la FIP a pedir 5 tipos que se los presten para redactar la norma. Echegaray venía a asesorarme. Con eso hubiera sido... Están peleados con Echegaray. Acuérdate que Carlito Heller en algún momento estuvo con Martín Sabatel y Martín Sabatella con Echegaray hacían yugo, esas cosas internas del kirchnerismo que no viene al caso en un programa básicamente fiscal. Pero no lo habrían llamado. Y la verdad que yo no sé si Carlos, si Ricardo Echegaray era tan bueno legislando. La verdad que no lo recuerdo como tal. Guillermo, ¿qué podés agregar? Porque parece que se ha quedado trabada la cámara. Se quedó congelado, Jorge. Sí. A ver, más allá de por ahí los problemas técnicos y prácticos que mencionó Jorge, hay algunas cuestiones que también hacen ruido, que podrían dar sustento a la litigiosidad del aporte, que es
algunas cuestiones que se deberían haber salido en la ley, por una cuestión del principio de reserva legal en materia tributaria, cuestiones vinculadas con los sujetos obligados al pago, las alícuotas y demás elementos que, de acuerdo, digamos, a todo lo que es la doctrina en materia tributaria, tiene que estar específicamente establecido en la norma y no puede ser sujeto de reglamentación por parte del Ejecutivo. Y parte de estas cuestiones que mencionó Jorge, principalmente, bueno, por ahí cuestiones atinentes a las alícuotas o digamos, a los responsables sustitutos ahí que mencionó, digamos, cuestiones, digamos, que hacen justamente a los aspectos sustantivos de la obligación tributaria, no están del todo bien definidos en la norma, y eso también es lo que le genera ruido a la FIP a la hora de reglamentar, y que también puede ser un problema en su momento, digamos, cuando se lleve a la justicia los planteos contra este aporte. Claro, claro. Pero bueno, a ver, como vos dijiste, Claudio, hay mucha tela para cortar todavía sobre este tema, y si bien los abogados, digamos, y en eso me incluyo con Jorge, ya tenemos, digamos, una idea de por dónde vamos a ir con la defensa, ¿no?, de los contribuyentes. Hay unas cuestiones muy puntuales que, bueno, primero tenés que demostrar prácticamente que es confiscatorio. Eso es un tema, digamos, medular, digamos, en lo que es la defensa. Por lo cual, también, digamos, nosotros necesitamos sí o sí trabajar con un contador, digamos, por lo menos en el armado de esta defensa, que pueda, digamos, definir en números si el aporte le resulta confiscatorio a un contribuyente en particular. Porque, o sea, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, en definitiva, no suele ser erga omnes, salvo, digamos, que la norma sea inconstitucional en todo sentido, sino por ahí aplicable o sea inconstitucional a un contribuyente en particular. Pero bueno, como bien redondeando un poco el tema, más allá de que por ahí tengamos en la mente o pensado cuáles van a ser los elementos de la defensa, la realidad es que hasta tanto no haya o no se avance en una reglamentación. Aparte, creo que acá, Guillermo, que hay que reconocer lo que se hace en zapatos. Cada caso personal y particular requiere de un armado de su defensa y argumentación. Totalmente. Cada uno tiene, que uno tiene familia con acciones, que otro no tiene familia, que el otro tiene fideicomiso, que el otro tiene de depósito afuera, que otro tiene en distintas plazas. Entonces, ese es el grave problema. O sea, creo que cada caso hay generalidades que se pueden hablar, pero después hay que sentarse con cada persona, con cada contador y ver, bueno, a ver, ¿cómo armamos esto? Claro, Jorge, más puntualmente en estas cuestiones. Sí. Claro. Sí. ¿Alguna otra cosilla? Una última. De acuerdo a lo que se está viendo en opiniones doctrinarias, llamémosle, no es necesario que se demuestre una pérdida de capital para pagar el impuesto. Sí, sería suficiente con que el impuesto implique una absorción de la renta que genera ese capital muy grande, cosa que es totalmente distinto a todo lo que estamos tratando, porque como ya hemos dicho en otras oportunidades, no hay antecedentes de la Corte sobre confiscatoriedad en materia de bienes, impuestos sobre la propiedad, llamémosle. Entonces, patrimoniales, como se llama. Hay impuestos sobre la renta, eso sí, pero no impuestos sobre patrimonio. Así Bien. que veremos cómo va avanzando esto y a medida que va avanzando vamos comentando. Aunque reiteremos algunas cosas que son distintas. Reiteramos sobre el mismo tema cosas nuevas. Vamos entonces ahora, hablando de temas repetidos pero que cambian todos los días, la RG 4838, que el domingo, Jorge, usted nos dijo que había ya 2 provincias que habían habilitado la feria judicial, pero crece el número, ¿es así? Exactamente, es así. Estamos hablando de las 24 notas que presentaron a la FIP los 24 consejos profesionales de ciencias económicas pidiendo la suspensión de la norma, de la resolución 4838, y
solicitando una audiencia. Como nunca recibieron respuesta, o la única respuesta que recibieron fue la creación de una pestaña dentro de la página de la AFIP para que ingreses a cumplir la 4838, con lo cual fueron a la justicia. Ante el silencio de la administración, fueron a la justicia porque el vencimiento ahí sí está. Es el 31 de este mes. Ahí el contribuyente lo tiene que presentar. Hoy tenemos que han aceptado la habilitación de feria La Pampa, Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy. Estas son las que de acá puede venir una medida cautelar en cualquiera de estas. Hay una que yo comenté el domingo, que la Fiscalía ya aceptó y conformó con su dictamen una medida cautelar, que es Santa Cruz, aparte de la habilitación de feria. Vamos a ver qué es lo que pasa. La semana que viene va a haber novedades, así que vamos a tener que tratarlo de nuevo. Con las novedades, no con la reiteración, con las novedades. No, pero bueno, la provincia que está creciendo el número, eso nos indica que en los próximos días vamos a empezar a tener ya decisiones de los fiscales, como es el caso de Santa Cruz, y posiblemente alguna que otra ya intimación o algo de los jueces. Salvo que la justicia decida dejar caer esto y decir, bueno, no, tiramos para adelante y que caiga. Puede ser uno, pero con tantas que aceptaron habilitar feria, ya por algún lado va a saltar la liebre, como dicen. No creo que todos opinen igual. Vamos con, para Guillermo, vamos entonces ahora con Jorge, con la devolución de percepción del 35% de ganancia, la RG 4815, que el domingo en Sin Saco y Sin Corbata dijimos, el aplicativo no funciona. ¿Qué pasó ahora? Guillermo. No, parece que ahora el aplicativo estaría en funcionamiento, pero, a ver, también, digamos, para vos poder, digamos, solicitar la devolución de esa percepción, tenés que estar registrado en la FIP, tenés que tener, digamos, quit con una clave fiscal nivel 2, bajarte, digamos, el aplicativo, incluirlo en tu sistema de cuentas tributarias y de ahí pedir la devolución, que tampoco va a ser inmediata, sino que te lo van a devolver en un determinado plazo, ¿no? Por ahí, digamos, los que tienen mayor problemas son aquellos empleados en relación de dependencia que sí adquirieron, los $200, donde ahí, digamos, recién cuando el empleador tenga que presentar la declaración jurada por ganancias de la cuarta categoría, que es una vez al año, recién ahí se van a poder computabilizar las percepciones. Si no, mientras tanto, le van a seguir haciendo las retenciones sobre el recibo de sueldo del impuesto a las ganancias. Eso ya también lo habíamos mencionado en otra emisión, que, digamos, por ahí eran los que tenían más inconvenientes para obtener por ahí la devolución de manera más expedita. Pero bueno, lo concreto es que, digamos, si bien está el aplicativo, va a haber muchas personas, y creo que ahí viene un poco la síntesis de esto, que no van a ir a pedir la devolución del 35% porque no cuentan con los medios tampoco, o no tienen ganas de darse de alta en la FIP. Es la realidad. A vos, Claudio, que te encanta hablar de los millennials, que, digamos, hacen compras en el exterior con tarjeta y le hacen la percepción o contratan algún tipo de servicio que se pague en dólares, no van a darse de alta en la FIP, no van a tener la clase. Es más caro darte de alta y mantener el pago en la FIP que el dinero que podés llegar a recuperar. Claro, con lo cual, a ver, nada es inocente, digamos, este régimen de percepción del 35% se hizo, digamos, teniendo, me imagino, algún tipo de datos o estadísticas donde había una gran parte de contribuyentes que nunca iban a reclamar esta devolución del 35%. Es una realidad eso. ¿Te acordás cuando se sorteaba en la FIP, en la DGI? Si vos mandabas ticket de cuentas y hacían sorteos. Sí, el Loteriva. El Loteriva, exactamente. Sí, señor, el Loteriva. 2 personas ganaban y los demás eran todos adentro.
Claro. Guillermo le tocaba el lunes, Jorge le tocaba, y después eran todos de adentro durante un mes. Pero Claro. no los de adentro, no seas malo. ¿Cuántos Era directivos la mamá, la hermana. ¿Cuántos directivos del Inca han salido con 2 o 3 autos del organismo porque casualmente salió un familiar sorteado? Claro, Ese tipo de cosas son incentivos que le ponen a la gente, que eso es lo que me preocupa, la tratan de estúpida. Porque te lo ponen como zanahoria al burro, sabiendo que el burro nunca va a alcanzar la zanahoria. Claro. Por eso, digamos, lo anecdótico sería eso. Sería bueno, en algún momento, conseguir tal vez los datos de la gente que nunca pidió la devolución del 35%, para tener una idea, digamos, de cuánto dinero, digamos, percibió la FIP sin que, digamos, a personas que no eran contribuyentes del impuesto a las ganancias ni de bienes personales, ¿no? ¿Cómo ven? Guillermo, Vamos a la moratoria. ¿Cómo, perdón, Jorge? no, le decía a Guillermo que recordemos que nuestra secretaria demoró 4 años y medio que le devuelvan lo similar que hicieron a esto en el año 2015. ¿Cuántas quitas le devolvieron? Ni me acuerdo, pero era eso con unos intereses irrisorios, Sí, no. porque antes era el 6% anual, con loca, pero de bronca la siguió, después Claro. que de 4 años siguió se le debería. ¿Por qué? Por bronca. O sea, muchos no lo hacen y otros quedan en el camino, porque te desgastan. Que es burocracia. Jóvenes, moratoria 2020, ¿cómo anduvo? Mira, la FIP ya dio números, algunos números de lo que fue, digamos, la recaudación en función de la moratoria 2020. En principio, bueno, los voy a tirar ahí los números, generó 1.2 millones de planes de pago que en su totalidad permitieron regularizar 533.000 millones en deuda positiva previsional y aduanera, que se encontraba Recordemos vencida. que 533.000 millones de pesos es más o menos lo que obtenía la FIP a comienzo de año en un mes de recaudación. O sea, Sí, 1.200.000 planes para recuperar un mes de recaudación. Pagaderos en promedio, como es hasta 10 años, en promedio 5. Ponele en promedio 5. Pero sí, eso es cierto. Sí. Bueno, después, ¿qué más dijo? A ver, que representó el 71.4% de las deudas registradas en los sistemas de la FIP, que, bueno, los planes de facilidad vigentes entre septiembre y diciembre del año pasado generaron 813.606.000 acogimientos por un monto superior a los 426.000 millones. O sea, el grueso de acogimiento fue con la moratoria ampliada, no la de pymes. Recordemos, digamos, que la 27.541 era para pymes nada más, la primera moratoria. La 27.562 fue la ampliada para el universo de contribuyentes. El grueso de acogimientos y de planes fue durante esos meses, donde estuvo vigente la moratoria ampliada. Después, las pymes explican el 69.3% de la deuda regularizada en ambas partes de la moratoria, en ambas etapas, las dos que les mencioné anteriormente. Las empresas de mayor envergadura, que bueno, estuvieron habilitadas recién en la segunda etapa de la moratoria, representaron el 13.9% del total. Y las entidades sin fines de lucro, barrios, cooperativas, universidades públicas, asociaciones, el 7%. Es interesante también recordar que justamente, digamos, las que no eran pymes, y bueno, por eso también por ahí explica el número, salvo que hayan tenido una necesidad, ¿no? Tenían la obligación de repatriar, si tenían fondos en el exterior o bienes en el exterior. Estaba esa obligación también. Después la industria manufacturera fue el sector que más ingresos generó con la moratoria, con 109.000 millones, un 20.5% total de lo recaudado, que es un número importante. Después también digamos, los sectores, o sea, las jurisdicciones donde más se generó recaudación o donde más planes se generaron. Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, las demás jurisdicciones más importantes de la Argentina, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, se podría decir, no representan, digamos,
ni siquiera lo que representa el total, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Lo cual también es un dato interesante como para tener una idea del mapa y dónde están, digamos, los sectores fuertes de la economía distribuidos en todo el país, ¿no? Lamentablemente sí, siempre esa centralidad todavía existe, no hemos podido romper esos valores. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿vale la pena hacer una nueva moratoria como se está hablando en el Congreso? A ver, bueno, Jorge, habla usted. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, por una moratoria más ampliada, porque hubo por la obligación de generar una devolución o que las exclusiones que había por ser uno de los directivos o de los socios titular de bienes en el exterior y que tenían que traer el 30% y no lo querían traer, entonces no se acogieron. Hay mucha más gente que se puede acoger y que no se acogió, que quedó excluida de esto. Yo creo que con lo que ha pasado económicamente, como llevaron la cuarentena, tendría que haber un happy birthday permanente por lo pésimo que llevaron la cuarentena. Fíjate lo que está pasando en este momento en la costa. ¿Qué es lo que está haciendo ARBA? Investigando la costa. Está haciendo inspecciones en la costa. Cualquier año, todos los años lo hacen. Bueno, este año no lo tendrían que haber hecho. ¿Por qué? Porque si les caes este año, le vas a encontrar de todo. Vamos a reconocer algo, Jorge. Se negrea todo lo que se puede. ¿Por qué? Porque las empresas, los negocios están quebrados y necesitan tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Están muy ahogados todos. Entonces, el 100% de lo que facturo lo quiero guardar. Entonces, nos encontramos ante una realidad. Si vos te vas a poner en policía para aumentar la recaudación del fisco, en vez de reducir el costo del fisco, lo que terminás generando es ahogando a la gente. O sea, yo no creo que vayamos a terminar 2021 con mayor cantidad de personas que son contribuyentes en la Argentina. Yo quiero ver los números, cómo estuvo la base imponible, la cantidad de gente y empresas contribuyentes que tiene la Argentina mes a mes los últimos 3 años. No creo que haya crecido. Y si crece, crece por algún tipo de operatoria de blanqueo de capital o moratoria, o porque se quiere jubilar a alguien o algo por el estilo. Sí, la realidad es que la situación, estamos hablando en general, ¿no? De las empresas, de la actividad económica en nuestro país, no ha sido buena. Y uno que piensa que todas las prepagas se han llenado de plata, las prepagas están desesperadas porque han tenido un desfasaje financiero enorme. Hay dueños ricos de empresas pobres y hay dueños pobres de empresas pobres. Sí. Hay casos y casos, no hay que generalizar. Por lo general, los empresarios que salen a llorar en los medios de comunicación son todos millonarios con empresas quebradas. Sí. El que está quebrado y tiene empresa quebrada no tiene ganas de hablar con un periodista. No tiene fuerza ya para poder pelear, porque lo único que está tratando es de sobrevivir. No tiene tiempo para andar dando vueltas y dar notas para un diario, cosas por el estilo. Son los empresarios pide subsidios. Exactamente. Que lo piden siempre. Lo piden cuando hay lluvia, cuando hay sequía. Lo piden los años buenos, lo piden los años malos. Lo piden los días pares y lo piden los días impares. Siempre en nombre de todos. Claro, eso es totalmente cierto. Por ejemplo, lo que se dice en este momento de los precios de los granos. Y lo que no se dice es que los precios de los granos han subido gracias a la gran sequía que hay en Argentina. Y el paro que hubo enorme en el puerto, que duró después de que terminó el paro, siguió durando porque se tuvieron los remolcadores y los cargadores. Entonces, Argentina es se discute de muchas falacias, lamentablemente. Se discute de muchas falacias. Nuestro invitado tendría que estar entrando en unos minutos, si tenemos suerte, con lo cual
Yo dejaría el tema billetera electrónica como para terminar. Bien. Hablamos el tema de los operativos de los countries en la costa. Más allá de lo que estamos contando, ¿hay algún dato de a quiénes, cuándo, en qué zonas está investigando? A ver, primero hay un tuit de Christian Girard, que es el administrador de rentas de la provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión sugestiva que a mí me llamó la atención, porque muchas veces las imágenes quieren decir mucho. También me parece que se violó un poco la intimidad de la persona de la imagen, que es porque publicó, digamos, un auto que, si bien era importado, puso la patente, ¿no? O sea, dando a entender, digamos, que estaban fiscalizando a gente, digamos, con gran poder adquisitivo y que iban a la progresividad del sistema, ¿no? No sé, Claudio, vos sabrás decirme, me parece que te publiquen la patente no va, digamos, No en es un tuit no de es un lo funcionario recomendable. oficial. No es lo recomendable, y más siendo un funcionario. El funcionario tiene que revelar identidad, porque por más que la persona sea un gran evasor, una gran discusión que existió fue siempre con el tema de las usinas de facturas truchas, Uh-huh. que siempre se mencionaban las mismas 5 o 6 empresas, habiendo 25 en la lista, 30, 150, 440 en un caso. ¿Por qué se mencionaban siempre las 5 empresas? Hay gente que quiere irse de vacaciones a Miami. Claro. Y hay formas y formas de conseguir la plata para poder ir a Miami. Claro. Entonces aparecen algunas empresas. La verdad que esta persona no debería haber publicado ninguna identidad, salvo que haya querido mandar a alguien al frente. Claro. Pues aparte, digamos, si viene un auto importado, que también lo que me llamó la atención era patente O, estamos hablando de un año del 2014, tampoco, ¿viste? Sí, pero en Argentina viste lo que son las cosas. O sea, los banderazos eran criticados al comienzo porque la gente iba en autos importados. Mm. Pero bueno, puntualmente, y en referencia a tu pregunta, hay operativos de ARBA en la costa. De hecho, detectaron una torre de lujo en Mar del Plata que está declarada como baldío. Fue uno de los, digamos, logros del operativo. También están apostados controlando autos e notificándole en el mismo momento la deuda de patente que puedan llegar a tener en la costa. Y también siguen los operativos en countries. Hace poco habían detectado también en un barrio cerrado, por ejemplo, que estaban colgados de la luz y demás. Cuestiones que son, digamos, logros que los publican en las redes sociales. Pero, digamos, vamos hacia... Ahí yo voy a estar a favor. Ahí yo... Me tocó trabajar para una de las distribuidoras de electricidad, cómo establecer la estrategia de comunicación de esos casos. Y yo dije, mándenlos al frente con pito y bonete al country, porque se supone que es gente rica y están colgados de la luz. Mientras que enfrente está la casucha y tiene que pagar, tiene el medidor puesto. Entonces no puede ser que el señor en el country no pague la luz, con lo cual sea el lujo de tener pileta climatizada, las luces prendidas todo el día, mientras que la señora que limpia en la casa, cuando va a su casa, tiene el medidor funcionando sin poder. Me parecía que por un acto de justicia. Con respecto a los country que están anotados como terreno baldío, yo soy de la opinión de cobrarle todos los impuestos atrasados desde el momento en que el último dinosaurio caminó por ese predio. Vamos, desde el último gliptodonte que comió pasto en ese lugar hasta acá con intereses. Flaco, ahora, si te podés hacer una casa de $450.000, pagá el impuesto que corresponde. ¿Sabés lo que te contestaría en eso? Dale. Primero, hay un problema que es negligencia o dolo directo de los funcionarios municipales que aceptan los planos y después no informan que en vez de un baldío hay 400 lotes ya construidos, edificados. Jorge, ahí si vos informaste y la falla está en la autoridad municipal, el tipo no tiene la culpa. Estamos de acuerdo. Yo
yo no culpo al que carga con la culpa de otro. Hay muchos casos de esos, Bien. donde por H, B o Z nunca llegó a catastro de la provincia de Buenos Aires y nunca bajó de catastro para rentas. Perfecto, sería el en caso de este nuestro caso ex tomo ministro de los Economía. intendentes, yo tomo los ¿Cómo? intendentes y El le hago caso una de nuestro denuncia ex ministro penal de si soy Economía. garba. Ah, Yo soy garba de claro. una denuncia penal al municipio y al señor le doy un certificado de buena conducta y lo libero de culpa y cargo por ser culpa de un administrador. Sin embargo, le compro una multa, porque él sabe que tiene que recibir una boleta y no la recibía y se hizo el gil. Claro, porque la denuncia la tendría que haber hecho él. Estamos de acuerdo en eso también, ¿no? Porque Digo, tampoco tiene los títulos perfectos, ojo. A no claro, tener yo plano. soy exigente porque yo sé lo que le cuesta al monotributista juntar la guita para pagar y el autónomo para pagar lo que tiene. Entonces, si un pobre tipo está matándose para estar bien con los impuestos, si un tipo pobre en Formosa, cuando compra leche, está pagando un IVA para que pueda haber colectivos baratos y electricidad barata y gas barato en la ciudad de Buenos Aires, y el señor está gozando de esa ventaja, cuando va a su country, que vale $1.275.000, paga los impuestos que te corresponden. Sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo con eso, pero tengamos en cuenta la otra, porque es muy común. ¿Y sabes de dónde viene esto? Esto es una lacra que viene de la época de los loteos de Tarraubela y de la década del 60. Sí, Desde allá vienen, de acuerdo. son irregularidades que todavía hay muchos de estos casas que se venden con transfiere boleto. Yo creo que si buscás bien en tribunales todavía debe haber alguna causa abierta por el Trujo Llero Relojero, sí, seguro, o Tamar o algo por el estilo. Sí, seguro. Jóvenes, ¿qué me quieren hablar del monotributo? Cuéntenme. ¿Será que antes, Claudio, cerramos lo de los operativos de ARBA? Dale. Porque también levanté en las redes sociales a Mariano, un tuit de Mariano Girardotti, no sé si lo recuerdan, que estuvo con nosotros en una emisión, donde él comentó que ARBA también está empezando a pedir información de acreditaciones bancarias del año 2015 hasta ahora, digamos, está pidiendo, digamos, información. Con lo cual, ese también sería otro de los operativos que está llevando adelante ARBA a partir de enero, ¿no? Para empezar a controlar algunas cuestiones que, volviendo de nuevo a lo que informó Gerard, tratar de equilibrar, digamos, progresivamente la recaudación tributaria en la provincia. Monotributo. Monotributo. Y bueno, acá tenés la definición y la fotografía de lo que es nuestro país. Estamos a 12 y el día 20 vence la recategorización del monotributo que venimos en todo 2020 pagando de una forma determinada, con unas escalas determinadas y unas categorías determinadas, ya sea por monto, por consumo de electricidad, alquileres, metro cuadrado, lo que vos quieras. Esos parámetros que se tomaron para el monotributo, estamos a 8 días del vencimiento de la recategorización. No se actualizaron los montos y los montos se tendrían que haber actualizado de alguna forma. Normalmente se actualizaban los montos con servicio doméstico, iba todo junto, con el mismo ritmo, con el mismo índice, con el mismo todo. Pero cuando empezabas el año, vos sabías cuánto era las nuevas categorías, a cuánto iban a subir. Hoy no lo tenés, hoy no está. Todavía no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Otra vez la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas presentó una nota en la FIP, ya deben estar cansados de presentar notas en la FIP pidiendo que se prorrogue del 20 de enero 60 días más, como para tener una evaluación, y porque, aunque parece simple, los monotributistas
el 80% no está capacitado para hacer técnicamente la combinación de consumo de energía eléctrica, metros cuadrados ocupados, monto de alquiler y monto de facturación. Todo el mundo lo que tiene en cuenta es monto de facturación, pero es uno de 4 índices. Entonces, hablé con un par de contadores y claro, ¿qué pasa? Vos llegás hacia fin de año y te vas a empezar te acercás a pasarte de la banda tuya. claro, Y en algunos casos llegaste al máximo y te podés caer a IVA. Entonces, exacto. ¿qué es lo que están haciendo? Están tirando para atrás facturas. Sí, sí. Están Anulando mandando facturas. nota de crédito, tirando para atrás facturas porque te excediste y no sabes qué va a pasar. Entonces, Claro. como no te voy a recategorizar, te dicen, hasta que no haya novedades, simple y sencillamente tiro facturas para atrás. Con lo cual, vos que contabas con ese dinero, no lo tenés. Está el Claro. invitado. ¿Está limitado? Por favor, que dale aire, no hay ningún problema. Dale. No lo veo entrar por eso. No, es que lo tengo en la sala de espera. Vamos, vamos. No, adelante. Bien. Está ingresando, ahí. Ahí parece Bueno, que tiene estamos audio, bien. le falta video, pero ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si conecto video. Conectamos la cámara, sería perfecto. Ahí estamos. Ahí Ahí está. estamos. A ver si está medio oscuro, ¿no? Está un poquito contra luz usted, tiene la luz a la espalda, entonces no se lo Tendré ve. que cambiar. Gira 180 grados, así. Ahora estamos Sí, bárbaros. Brillante. Javier Iguacel, nuestro programa se llama Sin Saco Fiscal. Mi nombre es Claudio Cerrutini y estoy con dos abogados especialistas en temas tributarios. Jorge Enrique Haddad, el señor que no peina canas, y el señor que no peina tampoco canas, pero tiene más pelo, se llama Guillermo Bert. Ellos son los especialistas en temas fiscales. Nuestra idea es tratar de hacerle algunas consultas de cómo hizo usted para reducir impuestos y aumentar la recaudación. Lo dejo con los especialistas. Gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, un gusto. Gracias por aceptar la invitación y compartir estos momentos con nosotros. Desde la doctrina, y esto nos interesa por varias facetas lo que usted hizo, siempre hubo un problema del huevo y la gallina. Cuando yo estuve en función, antes de gato fui ratón, o sea, yo fui funcionario, redacté normas, discutí modificaciones internamente, y siempre la idea mía era bajemos las tasas de los impuestos porque el riesgo va a ser menor y la gente va a pagar. El problema del huevo y la gallina, y usted lo resolvió, realmente usted lo resolvió, y lo resolvió favorablemente. Me interesaría mucho saber cuál era la perspectiva que usted recibe en materia tributaria en su municipio, porque hay cosas que leí por los diarios que son insólitas, ¿no? Que pueden darse por la acumulación de tributos en el tiempo que viene con una historia. Y usted, de una forma u otra, eliminó y aumentó la recaudación. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que hizo? Bueno, primero, Jorge, déjame contarte que pensé mucho el tema del huevo y la gallina, ¿eh? No con esto, en general. Y en realidad llegué a una conclusión. Está primero el huevo que la gallina. Porque en definitiva el huevo es el embrión de la primera gallina que, exacto, en teoría de evolución, se produjo de otras dos especies que terminaron en gallina. Así que desde esa perspectiva todo tiene... Claro, la evolución nos dice claramente, primero fueron los dinosaurios que tenían huevos, que los dinosaurios nacieron las aves, así que... Pero el primer huevo de una gallina no la pusieron gallina, por ponerlo así. Claro. Pero bueno, digo esto porque todas estas cuestiones que parecen que son dilemas al final del día, yo creo que tiene que ver un poco con el coraje de tomar decisiones y además también con un par de hipótesis, ¿no? La primera es, hay una capacidad de pago y más no se le puede pedir. Hoy ya la gente está agobiada de pagar impuestos por todos lados. La segunda, te diría, yo me sorprendí cuando ingresé como intendente, si bien había tenido cargo público, no tenía presupuesto propio y no conocía, digamos, la faceta de cómo recaudar o los ingresos públicos. Pero este municipio, por ejemplo, más del 50, casi el 60%, y ahora el 60%, cuando yo ingresé casi el 80%, era coparticipación. En definitiva, eran impuestos nacionales o provinciales
que ya se lo están cobrando a la gente y que en definitiva ya están pagando. O sea, cuando pagan, no sé, la patente, el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque, el impuesto a la ganancia, IVA, ingresos brutos, de alguna u otra manera esto termina percolando y llegando al Estado. Es decir, hay una montaña de impuestos que ya se están pagando y de dinero que se usa mal. Entonces, para arrancar, lo primero que hicimos fue reducir notablemente la planta política para primero ajustar los gastos y después, en todo caso, en el riesgo supuesto de que bajar las tasas implicara una menor recaudación, eso nos implicara un desequilibrio. Así que primero hicimos un ahorro considerable eliminando 18 cargos políticos para una planta como la de Capitán Sarmiento, en un pueblo de 20.000 habitantes, es un montón. Nada, cosas ridículas como que el yerno del intendente era de un supuesto cargo de radiología y cobraba más que el director del hospital, digamos, y tenía aparte un puesto en IOMA. Nada, director de comercio, director de producción, director de bromatología, subdirector de bromatología, o sea, director de comunicación, director de protocolo, secretaria privada. Yo no tengo secretaria privada, no tengo director de comunicación, no tengo director de protocolo, no tengo nada, ni siquiera director de seguridad, porque si bien la policía es comunal, existe la figura del comisario comunal, ese sueldo ya lo paga la provincia y hay que trabajar en equipo, entonces ya hay alguien que es el comisario comunal, que está por arriba del comisario de la comisaría, que trabajando en acuerdo con él, y es un nombramiento conjunto, intendente y ministro, se puede trabajar perfectamente y no hace falta nombrar otro funcionario. Así que primero es eso, empezamos a dar servicio a la gente, en definitiva, un municipio lo que cobra son tasas para dar servicios, entonces empezamos a dar los servicios que antes no se hacían Por ejemplo, por porque ejemplo, eso es importantísimo, que la gente vea que vos, que lo que paga se le devuelve. es que tiene ¿Qué es que lo ser así. Lo que le hicimos empezaste a dar? tus tasas tienen que volcarse en un resultado, si no, no me pagues directamente. Bueno, la tasa vial, o sea, el mejoramiento de los caminos, 405 kilómetros, había caminos que hacía 20 años que no entraba un disco y una motoniveladora. Llovían 3 gotas y se inundaba todo, no se podía pasar. Entonces, un chacarero que tenía que pagar la tasa vial, después estaba 2 meses para sacar la cosecha porque no podía circular o reventaban cubiertas. En el verano, desde diciembre hasta marzo, tuvimos buen clima, hicimos casi 150 kilómetros, lo más transitado, y la gente lo vio. Entonces, automáticamente empezó a pagar, antes incluso que empezamos a sacar las tasas. Las tasas que, digamos, que tienen un servicio. Recolección de residuos, teníamos un camión de 1981. Entonces, Claro. si ven la foto no lo pueden creer. O sea, Claro. aunque es usado, compramos un camión moderno y empezamos a pasar todos los días, hicimos recolección diferenciada, riego de las calles, no se regaba, entonces lo que son de tosca volaba polvo. Servicios básicos, pero que se daban mal o a destiempo. Y después empezamos a ver todo lo que eran tasas ridículas que no tenía sentido porque es más el costo de tratar de recaudarlas que el de la recaudación en sí misma, o que ya la gente había decidido no pagarlas y no se pagaban. O sea, el 20% pagaba y el 80% no pagaba. Entonces era injusto para el 20% que pagaba y en definitiva termina siendo un problema porque es como la hipocresía de este país, ¿no? Bueno, yo hago que trabajás y vos hacés que me pagás, ¿viste? Una cosa así. No, hagamos la cosa bien. Entonces lo que tiene una contribución y una retribución, el municipio presta un servicio, lo cobramos, y el otro no. Tenía tasa de terapia intensiva en la tasa que se le llega a la gente todos los días, todos los meses, y la verdad que eso lo tiene que pagar las obras sociales cuando se interna o en misma coparticipación, está previsto para la gente que no tiene obra social, o sea, se le cobraba 2 veces. Y después, mira, tasas que afectan el bolsillo de la gente, o nosotros preferimos que la plata esa quede en la gente para que tenga libertad, pueda tomar decisiones y las decisiones se vuelquen a la cadena productiva de Sarmiento. Por ejemplo, el derecho a construcción, cobrarle a los bares las mesas afuera, no sé, las habilitaciones industriales o comerciales, los primeros 6 meses no pagan tasa de seguridad y higiene, propaganda en la vía pública. Y la verdad que lo que vimos es que mucha gente
ese dinero que dejó de pagar en tasa lo empezó a volcar en producción, en construir, en mejorar su propio negocio y el pueblo empezó a evolucionar. Ustedes reciben como municipalidad recursos, como dijiste, de la nación, de impuestos nacionales que van a las provincias y que la provincia a su vez los distribuye en las municipalidades. Y Nacionales y tienen recursos, provinciales, una masa general. Se mezcla claro, todo y se coparticipa. y a su vez tienen recursos. ¿Qué porcentaje tenés de recursos propios cubiertos con, perdón, de gastos cubiertos con recursos propios? Y a ver, si elimino obras que estamos haciendo con estos recursos sin planes adicionales, porque encima después los municipios históricamente firman convenio de cordón cuneta con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Infraestructura, o sea, fondos adicionales directos con los Sí. ministerios. Pero eliminando obras que las hicimos por cuenta, por recurso propio, digamos, más o menos 50 y 50 ahora. 50% propio, 50% con participación. Cuando arrancamos era casi 80-20, un poquito más de 75 y un poquito menos de 25. 75 con participación y 25 propio. Más de una provincia no tiene ese porcentaje que vos me decís. Bueno, hoy me enteré de Cierto. un municipio que tiene 94 con participación y 6% propio. Claro, claro, Una claro, locura. claro. También hay municipios que tienen 75 propio y Por supuesto. 25 con participación, sobre todo los municipios del conurbano grande, digamos, y del norte, del conurbano, por ahí un poco los más ricos, ¿no? Pero de todas maneras se puede seguir mejorando. Nosotros crecimos mucho en cobrabilidad, te diría que de menos de un 50%, depende de la tasa, entre un 40 y un 50% global, con tasa de menos del 10%, a un global del 75% con tasas que están en el 95% hoy. Muy bien. Y Muy de bien. 135 tasas, ya eliminamos fueron 11 y 109 tasas. De 135 que había, eliminamos 109, 98 etapa 1 y 11 etapa 2. Realmente fantástico lo que estás expresando. ¿Cómo se te ocurrió eso? Mira, primero tengo 20 años de actividad privada antes de entrar a la función pública, hasta el 2015, digamos, así que sufrí tanto como profesional trabajando para otros, o sea, como empleado, como empleador con una pyme que armamos con un socio. Digamos esto, no solamente el hecho de la suma de impuestos, sino el hecho de la complejidad que tiene para pagarlo. A veces que era más complicado saber, a veces que hay gente que ni sabía que no estaba pagando una tasa que existía, porque más de un negocio ni sabía que tenía que Claro. pagar propaganda. Le aparecía a fin de año el cobrador y dice, tenés que pagar esto, ¿qué es esto? ¿Viste? Enojado, no tiene idea. Entonces, muchos tienen que encontrar todo un contador para liquidar la tasa de seguridad y higiene del municipio, que era un 5 por 1000 de su facturación, una locura. O sea, así que, qué sé yo, por ejemplo, ahora sacamos la guía para transportar Hacienda, que es una tasa que se cobra en toda la provincia, Sí. la mayoría de las provincias. El otro día me decía un productor que es una tasa que puso Rosas. Cuando hacían digamos, los gauchos llevaban la Sí, sí, sí. hacienda, La hacienda de un lado a el otro, sí. arreo por los caminos, hacía la guía por Sí. donde tenía que ir. Era una cosa increíble. Y van quedando una tras la otra. Después existió Senasa, apareció el DTE, apareció el sistema nacional, te cobra el nacional, te cobra el municipal, te cobra la tasa vial, que teóricamente para arreglar los caminos, o sea, ¿por qué tiene que cobrar esa tasa? Ahora, la tasa en sí no era tan cara. El problema es que el productor está en el campo, vive en el campo, o por ahí está lloviendo, tiene que cargar, y como no era digital nada, tenía que venir hasta el pueblo, y era todo un trastorno de papeles para pagar una tasa. O sea, además de la tasa, ¿no? La de Sí. construcción lo mismo. Si bien es bastante onerosa, porque hay municipios que llega al 1% del valor de la construcción, y yo construís algo, no sé, 3 millones de pesos son 30.000 Sí. pesos, que es un pague de ladrillo, y 3 millones de pesos no construís nada hoy. 20 millones de pesos. Entonces, Claro.
Son 200.000 pesos de 200.000 mangos. impuesto antes de arrancar a comprar un ladrillo. Pero además, para poder presentar eso, había que hacer todo un trámite de aprobación de planos en el colegio de arquitectos, que termina costándole 1 millón de pesos. Es cierto. Sí. Entonces tenías 70 que lo evadían, y decías, si lo pago no construyo, 30 que lo pagaban, enojado con lo que evadían. Entonces Claro. dije, nada, esto tenemos que, agarramos la regla 80-20, las 80, el 20% que recaudan el 80%, básicamente, Claro, que sí. estaban recaudando. Potencialmente era enorme la recaudación, potencialmente, si todas recaudaran, pero y que prestan servicio. Entonces agarré una tarde, una virome, una regla, pedí la fiscal impositiva, que no podía creer la cantidad de tasas que tenía, empezamos a tachar, que lo pasé a secretario de Hacienda y a que trabaja con impuestos, le dije, a ver qué opinan ustedes, alguna me dijeron, no, me vale la pena dejarla, esta sí, esta no la sacaste, pero podríamos sacarla, un mes de debate en el Consejo Deliberante y aprobamos. ¿Y Eso fue el consultaron a otras entidades de la comunidad para ver qué hacían o lo hicieron directamente ustedes? No, llamamos a lo que se llaman mayores contribuyentes, a la sesión del Consejo Deliberante, además de los 12 concejales, participaron 12 mayores contribuyentes, que en realidad no son mayores contribuyentes, por una palabra ahí se cree que son gente que paga mucho impuesto, pero con el solo hecho de tener las tasas al día, como que es desactualizado el valor en moneda nacional del año de la ley Claro. municipal, cualquiera que paga 200 pesos de tasa ya es gran contribuyente. Así que había de todo, comerciantes, vecinos comunes, industriales, de todo, en esa sesión, donde eliminamos las tasas y obviamente fue una buena repercusión y la gente empezó a responder notablemente, ¿no? Poco a poco, pero te diría que ya para julio, agosto, nosotros lo eliminamos en abril, ya estamos en esos índices de cobrabilidad que te digo, y hizo que apenas en Sarmiento esté todo funcionando, después de la pandemia, bueno, con pandemia, pero digamos todo lo que es laburo andando a pleno, hicimos una moratoria y el 65% adhirió. Así que fue bastante exitosa y digamos, y eso también nos ayudó en el aumento de la recaudación y todo ese dinero lo usamos para obras. Dijimos, si pagan la moratoria, vamos a hacer todo este proyecto de obras y fue lo que hicimos. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes recaudan para la provincia también o porque hay lugares donde ustedes recaudan lo de ustedes con gasto propio y estructura propia y la ARBA tiene por su lado? Tenemos un convenio multilateral, pero básicamente le prestamos la oficina y ahí repartimos las boletas, pero ARBA se ocupa de ARBA y el municipio de municipio, ¿no? Intercambiamos información, pero nada más. Ustedes tienen una ley municipal que establece cuáles son las tasas que pueden cobrar. Municipal, claro, la ley orgánica municipal que define. Lo que pasa es que no es tan clara en qué, o sea, lo que dice es que el municipio puede crear tasas, cada municipio, para la contraprestación de servicios que tiene que dar, que están establecidos que tiene que dar los municipios, ¿no? Pero como te dije antes, al mismo tiempo el impuesto rural, el inmobiliario complementario, tiene una porción que debe venir para arreglo de caminos rurales, o sea que también, por eso nosotros ahora, casi todos los municipios, por ejemplo, además de haber eliminado todas esas tasas, la actualización que hicimos en 2020, después de 18 meses de no actualizarse, fue el 30 y pico %. Actualizamos por RIPTE, por el índice de salarial y no por inflación que hubiera dado más del 65%. La mayoría de los municipios fue del 50 al 70%, la provincia incluso puede en algunos de los impuestos del 70%, nosotros lo hicimos del 39%. Y hubieron tasas, en particular, que quedaron, que le bajaron considerablemente a una décima parte de lo que pagaban. Porque, por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene, que a todos se le cobraba porcentual a su facturación, en algunos casos, a todos los monotributistas directamente le hicimos, igual que monotributo. Tasa de seguridad y higiene, son monotributistas, un monto fijo. Entonces, no tiene que ir al contador, no tiene que hacer nada. Le viene el monto que tiene que pagar, simple, fácil, monotributo fácil, tasa de seguridad y higiene fácil. Y eso también hizo que sea fácil, ¿no? Para la gente. Tratamos que sea justa. Principio de Adam Smith para el cobro de impuestos.
la facilidad para que el contribuyente pueda pagar los impuestos y no complicarle la vida, ¿no? Claro, bien simple. Claro. Cuando fueron al Consejo Deliberante, ¿cómo fue la votación? Mira, la discusión fue dividida, pero finalmente tuvimos una votación completa, o sea, por unanimidad. Creo que 2 o 3, hubo un voto de un concejal de la oposición y un gran contribuyente en contra, pero casi unanimidad, casi Bien. unanimidad. O sea, hubo acuerdo. Pregunta, ¿qué discutían? ¿Quitar impuestos? Y eso compensó el hecho de la actualización, mucha hipocresía, ¿no? O sea, la actualización, que es una actualización mucho más baja que la misma provincia o que lo que hacía a nivel nacional, nuestra oposición acá, que es gobierno nacional y provincial, acá para hacer política hacían, digamos, Pero digo, ruido se porque se oponían a actualizaban. cortar impuestos. ¿Cómo? La oposición se oponía a retirar impuestos. No. Básicamente se oponía a la actualización del 39%, que era por RIT en 18 meses, pero para hacer política, porque al mismo tiempo el gobernador que de ellos estaba aumentando el 70%. Claro. Pero compensó mucho la baja de impuestos y fue uno de los argumentos como para decir, mira, es una actualización razonable, que aparte es de la capacidad de pago de la gente. Y acá, empleo público hay poco. Nosotros tenemos 360 empleados en todo el municipio, la mitad son del sistema de salud porque es 100% municipal, con lo cual, para 20.000 habitantes y más o menos unos 4.000, casi 4.000 empleos en blanco del sector privado, o sea que es muy poco. Después está la policía, que son unos 70, y el sistema educativo, digamos, ¿no? Entonces, y todos esos habían tenido mucho más aumento en ese periodo de tiempo desde la última actualización de tasas. Así que la verdad que era poco discutible. Era poco discutible. Ustedes la pandemia hicieron todo esto en medio de la pandemia. Sí. En realidad, esa ordenanza la habíamos ya redactado antes que arrancara y la votamos, creo que la primera o segunda semana de cuarentena. La propia pandemia, la mala cuarentena, ¿cómo impactó en la recaudación fiscal o el efecto de retiro de impuestos neutralizó porque la gente pagó más? Mirá, no te puedo separar porque yo lo que tengo es el resultado global. El resultado global es que nosotros tuvimos una recaudación nominal entre, ponerle noviembre 20, noviembre 19, como para comparar, de casi un 80% más, con un aumento de tasa del 39% de las que quedaron. Y algunas que bajaron, como decía antes, la seguridad viene que bajaron la mitad. O sea que el aumento promedio fue del 30%, pero nominal 80 tuvimos casi 50% más de recaudación. Real. Pero Ahora, claro, porque ustedes dejaron de facturar sobre ingresos para dar montos fijos. O sea que la caída de los ingresos no los afectó. En el caso de seguridad y higiene fue así. Sí, pero igual los valores por ingreso hubiesen sido muy altos y y el único mes que acá estuvo todo cerrado, que fue un poco menos de un mes, porque nosotros enseguida abrimos todo. O sea, albañiles, cuentapropistas, comercios, etcétera, para que trabajen con muchos protocolos, etcétera, pero dejamos la economía funcionando. Eximimos de tasa de seguridad y higiene a todos. O sea, el mes que no se trabajó, se eximió las tasas, así que tampoco tuvo un efecto negativo eso, porque no tuvieron que pagar los que no querían pagar o los que no tenían facturación. Sí, no bajamos los sueldos, intendentes, secretarios y concejales un 20% durante los 4 meses maduros, 3 meses maduros, hasta que estuvimos claros que ya estaba funcionando bien, que ya toda la economía de Sarmiento estaba funcionando, que el sistema de salud estaba como queríamos que esté, con la cantidad de respiradores, equipos médicos, para poder bancar esto, bien equipado, y que ya veíamos que la recaudación estaba bien y le podíamos dar aumento incluso a los empleados municipales. Ahí sí volvimos digamos, nos quitamos en la reducción del 20% los secretarios concejales. Son 3 secretarios, intendentes y los concejales. Sí, no Y última importa la pregunta, cantidad, es un pregunta gesto.
por mi parte, Por su- Jorge, para Sí, ya te hago, perdón. Jorge, termino. La cantidad de personal que antes administraba tanta cantidad de tasas, ¿la redujeron? ¿O sigue vivo personal? Sí, sí. No, redujimos la cantidad que se ocupa de eso, la reubicamos en otras cosas. No sé, qué sé yo, hacer seguimiento, por ejemplo, tenemos tableros de control que antes no existían, no solamente financieros, operativos, digamos, no solamente de recaudación, quiero decir, ¿no? Claro. También de otro tipo, hacer inspección de comercios para efectivamente prestar el servicio de seguridad y higiene, que la cocina esté bien, que esté, digamos, se trabaje con condiciones bromatológicas adecuadas, Ujú. inspeccionar que se cumplan los protocolos del COVID, por ejemplo. O sea, salieron a la calle o hicieron otras funciones o se reubicaron en otras áreas, varios, y algunos se dedicaron a la moratoria para llamar por teléfono, hablar. Bueno, nos llevó mucho toda la implementación del sistema de pago. Nosotros dijimos, tienen que ser las tasas, tiene que ser un sistema justo, simple y fácil. Justo por RIPTEP, que esté de acuerdo a la capacidad de pago y que esté relacionado cada tasa con un servicio prestado. Simple, que sea fácil de entender qué es lo que estás pagando, digamos que no sea engorroso y que sea una cantidad razonable de tasa que la gente sepa qué es cada una, y fácil de pagar. No teníamos solamente se cobraba por caja, ahora cobramos por Mercado Pago, por débito, por tarjeta de crédito, ahora débito automático que acabamos de implementar, los pagos fáciles, es decir, toda la manera posible. Y ahora vamos a ir a un sistema de que la factura te llega por WhatsApp y hasta la puede apretando un botón, pagar por las plataformas ahora, Wallah o todas Igual, estas. más allá de la voluntad Nos falta política Bitcoin nada más, que en cualquier momento se implementa. claro, Ya que viene. aprovecho la hora que bajó. Más allá de la decisión política, lo que se nota detrás de la instrumentación de esto, hay una planificación y contenido teórico muy importante. ¿De dónde salió? ¿Quién lo asesoró o de dónde lo sacó usted? Y qué sé yo, de leer 2000 libros y de haberlos parido, como dije antes, del sector privado. Y de haber, o sea, lo que antes renegaba, que bueno, hay que hacerlo, ¿no? De haber fracasado en proyectos, yo quise montar, por ejemplo, una planta de biodiesel en su momento, un proyecto en el que me fundí por todas estas cosas, porque o sea, había renunciado a mi laburo, para hacer eso y tuvimos que cerrar todo. Burocracia, tasas. Este, eh, Después viví en África y me decía un hombre, un portugués, decía, crea dificultades para ofrecer facilidades. Muchas veces es eso. También Claro. el hecho de eliminar todas estas papeleos, oficinas, gente por ahí que tiene que firmar, a veces no solamente la tasa, sino, ni siquiera digo la coima, que muchas veces está, pero también la burocracia, el poder que tiene uno que con el sellito siente un poder que en realidad no debería tener, debería estar al servicio del vecino. Así que bueno, un poco teórico, un poco mentalidad de ingeniero, digamos, y de discutir en el equipo, trabajar en el equipo. El director, para que se me vea, el director de ingreso público es un cargo político, o sea, el que está tiene un cargo de planta, pero yo puedo removerlo porque es político, digamos, de la posición, lo puedo dejar en planta con un sueldo básico mínimo. Lo había puesto el intendente anterior, no es que yo, que tuvo 25 años, hacía 3 años, también aproveché su conocimiento. Es un tipo razonable, que con capacidad, no me importó, digamos, que no sé si tenía color político, estaba ahí por una necesidad también, tenía conocimiento. El secretario de Hacienda no, digamos, se sumó Francisco, que digamos, fue gran parte, digamos, de la cabeza también de esto, Francisco Pigretti, que venía de administrar todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Estaba con Sanchezini ministro, era administrador, digamos, subsecretario administrativo. Así que toda la parte, digamos, del Estado, de la burocracia, etcétera, la conocía bien. Pero como yo previamente había trabajado en una multinacional, yo en una empresa nacional, pero digamos en empresa, ¿no? O sea, teníamos un poco la mezcla de las dos cosas, del sector privado, teoría, práctica, sector público. Una Y medalla. sufrimiento, ¿por qué? Mucho Porque lo sufrimiento, viviste. mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Haber vivido y haber chocado y haber perdido por estas cosas. Claro, Haber perdido y claro. haber visto cómo se pierden oportunidades de un montón de Oportunidad. gente que le pone garra, tiene ganas de hacer, y que eso hace que las ciudades y las comunidades se desarrollen, haya más trabajo para todos,
y que se pierdan en este mar de burocracia y de impuestos. Es totalmente cierto. Vamos haciendo la última pregunta a nuestro invitado, ¿le parece? Sí, Jorge, si me deja a mí hacer la Sí, última sí, pregunta. sí, todo tuyo. Tengo unas ganas de hacerle una pregunta a Javier y no quiero perder la oportunidad. Bueno, Javier, un poco, digamos, te estuve siguiendo tu experiencia, todo lo que hablaste. Y bueno, básicamente lo que describiste fue, en lo que se entiende en teoría tributaria, el paso de un régimen tributario a un sistema tributario, ¿no? Digamos, un sistema armonizado donde sea fácil, digamos, para el contribuyente el pago de un impuesto, que lo entienda, que es por ahí una deuda que tiene Argentina de siglos, ¿no? O sea, Argentina vive sumida en un régimen tributario, que lo que se entiende es una superposición impositiva de impuestos sobre impuestos, donde por ahí, digamos, sobre una misma exteriorización de capacidad contributiva recaen un sinnúmero de impuestos. Vos lo que hiciste fue reducir, básicamente, de 130 y pico de tasas a 32, lo cual fue, en cierta forma, para un pueblo de 20.000 habitantes, como una suerte de, si se quiere, experiencia sociológica, ¿no? Porque lo que vos viste como resultado fue un incremento de la recaudación, lo cual es, digamos, un caso testigo muy importante, ¿no? En definitiva. Y también mencionaste algo que es muy importante, que es algo que carecen muchos municipios, que es yo te cobro una tasa en función de un servicio, ¿no? Que es básicamente la naturaleza jurídica de una tasa. O sea, la naturaleza jurídica de una tasa, y la Corte Suprema lo ratificó en un sinnúmero de fallos, es para que el ente impositor pueda exigir un pago como contraprestación de una tasa, tiene que existir un servicio. Y vos ahí lo que me dijiste fue, analicé las tasas que teníamos y había algunas que no estábamos prestando un servicio. Yo ahí leí, digamos, levanté un medio periodístico, una nota que vos brindaste, que vi que había tasas loquísimas, como tasa de inspección sobre radio, antenas de radio, ¿no? Que había dos tipos, que eran los contribuyentes. Vos sabrás decirme si pagaba alguno de esos dos esa tasa o no, capaz. Tenías esa tasa con recaudación nula, que era lo mismo tenerla o no tenerla, en definitiva. Que un poco también es, como dijo Jorge, que mencionaba a Smith, también es Alberdi, ¿no? Alberdi en su sistema rentístico proponía un poco lo que vos hiciste, ¿no? Ahora me quedó una duda, y es, digamos, vos dijiste, con lo que estoy teniendo de recaudación, lo estoy llevando a obras públicas. Las obras públicas que está haciendo el municipio, ¿se están financiando con la recaudación o estás cobrando algún tipo de contribución de mejoras para financiarlas también? Mira, buena pregunta porque lo pensé bastante. La contribución por mejoras está prevista, pero de vuelta, es tanta la deuda de infraestructura que tiene nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país, y tantos impuestos que ya se cobran, que a mí me da vergüenza cobrar el cordón cuneta. Me da vergüenza porque si no existiera, si el IVA fuera del 6%, si a mí me viniera menos coparticipación, entonces yo diría, bueno, sí, no me alcanza lo que cobro de tasas, voy a hacer una mejora de infraestructura, se la cobro al vecino que se beneficia con eso. Que es relativo también, porque en definitiva una calle no circula solamente el vecino frentista, circulan todos. Si yo tengo la naturaleza, por ejemplo, al alumbrado público, también le cambiamos cómo se cobra. Porque antes era por metro lineal de frente. Yo, mira, que vos tengas 20 metros de frente o 5 metros de frente, no hace al alumbrado público, porque el uso del espacio público en general, y por ahí hay uno que tiene 5 metros de frente, pero anda todo el tiempo por el pueblo repartiendo la noche, y para él es mucho más útil por su seguridad tenerlo alumbrado que para el que tiene 20 metros que no usa nunca el alumbrado. Entonces, es relativo ahí, ¿no? El servicio se brinda, tiene un costo y hay que cobrarlo. Entonces, hoy por hoy no estamos cobrando nada por contribución por mejora, nada. Sí vamos a hacer estamos tratando de generar mucha plusvalía de la evaluación de los terrenos en el cambio de código urbano, pero que esa plusvalía quede para los vecinos de Capitán Sarmiento. ¿Cómo? Que en ese cambio de código aprovechar mucha tierra que no vale nada hoy porque vale muy barata por metro cuadrado porque es campo, que al momento de hacer la transformación no solamente se beneficie parte, digamos, parte del que tiene el campo hoy, sino que parte quede para hacer terrenos o loteos sociales, o loteos a un precio accesible por la gente y en cuotas. Que eso sí lo vamos a cobrar a un precio que lo puedan pagar
yo decía en la campaña, 10 kilos de carne por mes durante 7 años. Se cubre el 100% del costo, el 100% del costo. Obviamente necesito inyectarle financiamiento inicial, pero después paga intereses, paga todo, y podemos dar lote de 300 metros cuadrados y no hace falta que haya usurpación de nadie, porque cualquiera con un trabajo hoy paga 5.000, 6.000 pesos un terreno. Mucha gente termina malgastando la plata acá en alquileres, porque por suerte hay trabajo, hay mucho trabajo, gasta 15, 20.000 pesos en alquileres, que teniendo el terreno, gasta un poquito, empieza a construir, aunque sea una pieza, se muda y después la plata la vuelca en su casa y la puede hacer modularmente. ¿Qué lo están haciendo ahora? Que en la casa de los padres atrás del fondo. Entonces se hacen PH que no son PH, infraestructura Claro. mal hecha. Entonces le queremos dar esa oportunidad. Un barrio lindo, con arbolado, con agua, con cloaca, con luz, con todo. Eso sí lo vamos a cobrar, pero a un precio que solamente haga el costo, haciéndolo económico, pero de calidad. Así que estamos en ese proceso, en ese proyecto. Después, por lo demás, hoy no lo vamos a cobrar en la medida que lo necesitemos y cuando, no sé, baje el IVA al 6%, baje ganancia, no haya ingresos brutos, entonces, bueno, habrá que cobrar contribución. Vamos dando las gracias a nuestro invitado, Javier Sí. Iguacel. Muchísimas gracias, se cumplió con la palabra de estar con nosotros. Y la verdad que creo que va a tener para escribir un libro y dar charlas por todas partes, Sí. para enseñarle a algunos colegas de la FAM lo que se puede llegar a hacer. Pero por ahí no lo quieren, entonces por ahí no va a valer la pena gastar saliva. Pero es bueno ver que por lo menos hay racionalidad fiscal de parte de algunos funcionarios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, Claudio. Adiós, Jorge, Guillermo. Un gusto y Hasta muchas gracias. Javier Iguacel, el hombre que decidió sacar, no sé, 100 y pico de tasas en su municipio y aumentó la recaudación. Jóvenes, para ir despidiéndonos ya, último tema, billetera fiscal. ¿Quién habla? Billetera virtual. Comienzo yo, es la resolución 4901 del 8 de enero reciente, que es la billetera electrónica. Es una modalidad de pago online donde se busca cargar fondos de un home banking o de cualquier pago mis cuentas desde el sitio web de la AFIP o por transferencia bancaria internacional, solamente aportando un quit y el monto a transferir. El crédito que se registre en la billetera electrónica de la AFIP podrá ser afectado a la cancelación de obligaciones propias o de terceros correspondientes a diversos rubros. Como por ejemplo se incluyen en esta resolución los aportes personales de los trabajadores autónomos, el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, el monotributo. También puede haber anticipos o pago de retenciones, pero acá se incluyeron en esto los aportes de trabajadores autónomos. Lo que no se incluyó todavía, que calculamos que a futuro sí se va a hacer, son aportes y contribuciones con destino a el régimen de contrato de personal de servicio de casas particulares, servicio doméstico llamado, o los pagos a cuentas de facilidades de pago, facilidades o otros rubros. Creo que es un sistema que va adecuándose a los tiempos. La AFIP se va adecuando a los tiempos y se lo pasó al tiempo nuevo, que es Guillermo. Esto maneja más que yo y usa más que yo este tipo de billetera de la AFIP, billetera fiscal de la AFIP. Sí, esta es exclusivamente igual de la FIP, no es como una billetera virtual, como por ejemplo la que tiene Mercado Pago. Esta está dentro de las cuentas tributarias de la FIP, uno tiene que ingresar con su quit y su clave fiscal y a través, digamos, del aplicativo carga, digamos, saldo a su billetera virtual. Funciona de esta manera. Sí, o sea que vos la tenés afectada el dinero dentro de la AFIP y de ahí lo vas dividiendo. Sí, lo que En haces vez de es tenerlo vincular en tu tu caja de CBU. ahorro, lo podés Claro. tener ahí. Exacto. Con lo cual, para entrar en un régimen de facilidades de pago, siempre se exigió tener una cuenta o una caja de ahorro. Se obligó al Banco Nación a aceptar a aquellos que no estaban en condiciones de que ningún banco te aceptaba, abrirle una caja de ahorro obligatoriamente para
que sea debitada ahí exclusivamente la cuota del plan de facilidad de pago. Esto hace varios años. Tenemos que dar gracias a Mercado Pago, porque su nacimiento fue el odio del gobierno contra ellos hizo que obligara a generar todo este tipo de estallido que termina por derivar en esto último. Y es porque el sistema del Banco Central, el sistema Modo también, la unión de transferencias cuarta generación, llevan a este tipo de instrumentación. Y me parece muy lógico, porque los jóvenes no califican para un banco. Claro. No califica. Una de mis hijas del corazón, la más chica, no califica, porque no tuvo empleo, no tuvo nada. Abrió una billetera bancaria, está en condiciones mañana de poder, por ejemplo, de hacer trabajos y de pagar impuestos de ser necesario. Digo, entra en el circuito. Eso es lo que no se entiende. Bueno, Incorporás a gente entraron al al circuito. zoológico. Claro. Entraron al zoológico. Exactamente, entrar al zoológico, que en nuestro país es uno de los que se caracteriza por tener más gente fuera del zoológico que adentro. Y más gente que no paga impuestos y trabaja en negro que más gente, que es la gente que está regularizada. Realmente interesante y destacable del invitado el hecho que se hayan descontado un grupo de funcionarios y de concejales un 20%. Un ejemplo. No mueve el amperímetro eso, pero es un ejemplo es un gesto político de que no todos han hecho y que el presidente expresamente lo rechazó. Rechazó. Muy interesante, ¿no? ¿Algún otro apunte más sobre la billetera o nos vamos, Guillermo? No, por ahí cerrar un poco, digamos que, y siguiendo un poco lo que vos dijiste, que las fintech justamente vinieron a ocupar, digamos, o vinieron a captar esos clientes que la banca tradicional desechaba directamente. Y, digamos, en una economía como la nuestra, que tiene alta marginalidad, de pronto, digamos, las fintech regularizaron un montón de operaciones que estaban fuera del sistema. Vos ves al mantero con el código QR y por hoy de Mercado Pago. Sí. Para dar un ejemplo. Claro. Jóvenes, hora de irnos. Acá termina Sin Saco Fiscal en esta edición del día 12 de enero del año 2021. 12-1-21, Capicúa. Nos estamos retirando. Finaliza acá Sin Saco Fiscal. Estuvieron el señor Guillermo Gert, el señor Jorge Enrique Haddad, haciendo el programa. Uno lo conduce, Claudio Chiarutini, y detrás de los guismos, máquinas, cosas raras, Maxi Lagorio, y hoy la colaboración de Guillermo Carril, que fue el hombre que nos ayudó a conseguir a Javier Iguacel como invitado de este programa. A todos, muchas gracias. Guillermo. Tengan ustedes muchísimas, muy buenas tardes. Nos encontramos mañana a las 19 horas en Sin Saco Energía con el señor Fernando Meiter y la colaboración especial del señor Guillermo Carril. Chao, gracias. Con el señor Jorge Haddad nos encontramos el próximo domingo en Sin Saco y Sin Corbata.